Capítulo 4. Los principios generales de la organización administrativa. Organización administrativa y derecho. La administración pública es una gran organización o, un conjunto de organizaciones estructuradas en distintos niveles, y de la que conviene aquí hacer una primera descripción. Nivel básico o primario. El nivel básico o primario, el territorial, de la administración pública lo constituyen. Los municipios, 8.122, suponen la primera división administrativa del territorio. Sobre ellos, al margen de niveles intermedios como islas o comarcas, están las provincias. A su vez, 17 CCAA, que, salvo el caso de las uniprovinciales, extienden su competencia al territorio de varias provincias. Nivel superior. Por encima de los entes territoriales aludidos ejerce su supremacía la administración del Estado, cuya competencia se extiende a todo el territorio y en cuyo vértice está el gobierno. Otro nivel o entes corporativos. Cada una de estas organizaciones, todas ellas entes políticos primarios, están hoy constitucionalizados por el art. 137 CE al decir que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las CCAA que se constituyan. Pero desde el más modesto de los municipios hasta el Estado, pueden crear otras organizaciones especializadas de carácter instrumental con arreglo al derecho público o al privado, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, administraciones independientes, agencias, fundaciones públicas, sociedades de capital público, para atender a la realización de necesidades o servicios específicos dentro de sus competencias. El campo de las administraciones públicas se cierra con los entes corporativos, colegios profesionales, cámaras oficiales, federaciones deportivas, etc. Se trata de organizaciones de base asociativa que cumplen a la vez fines privados de sus miembros y fines públicos, lo que se traduce, asimismo, en un régimen mixto de derecho público y privado. Este vasto conjunto de organizaciones territoriales, especializadas y corporativas, conjunto al que abreviadamente denominamos administración pública, puede ser estudiado desde perspectivas diversas. Pero lo que aquí interesa es la reflexión sobre las normas que regulan la creación de órganos o personas jurídicas públicas, su modificación y extinción, la distribución de competencias y funciones, los principios y técnicas para solventar los conflictos o para asegurar la supremacía, la jerarquía o la coordinación de unas organizaciones sobre otras. El primer problema que suscita el estudio de este material normativo es el de si las normas que rigen la organización de estos entes son propiamente o no normas jurídicas. La tesis tradicional y negadora del carácter jurídico de las normas de organización pretenden que el derecho no es solo normas, sino normas que regulan relaciones entre sujetos, negándose por ello relevancia jurídica al ordenamiento en el que la institución se concreta, reconociéndose solo al ordenamiento en cuanto refleja relaciones entre distintos sujetos. De aquí no se consideran normas jurídicas las de la relación entre el Estado y sus órganos y desde los distintos órganos entre sí, normas que no tendrían relevancia jurídica plena sino solo parcial o indirecta. Otros, por el contrario, argumentan que las reglas de organización, al igual que regulan relaciones intersubjetivas, producen indudables efectos jurídicos. Así, son un presupuesto de la existencia misma de las personas jurídicas, y por ello un prius lógico al nacimiento de la relación intersubjetiva. Además, a través de esas normas organizativas se forma y exterioriza la voluntad o voluntades que engendran las relaciones intersubjetivas. Asimismo, la infracción de las normas de organización proyecta sobre los actos administrativos análogos efectos de invalidez que la infracción de otras normas que regulan relaciones intersubjetivas. Por ello es normal la invocación en el proceso contencioso administrativo del incumplimiento de las normas de organización, bien como causa de la lesión de derechos e intereses de personas físicas, traslados, ceses de funcionarios, bien por implicar su infracción la invasión de esferas de competencias o funciones de otras personas jurídicas públicas, etc. Las normas de organización, por último, han de dictarse con los mismos requisitos formales que las restantes normas jurídicas: procedimiento legislativo si se trata de leyes, procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general si se trata de normas reglamentarias.
Todo lo dicho lleva a considerar como materia propia del derecho a las normas de organización. La importancia que tienen en el derecho administrativo no significa que no haya normas de organización en otras disciplinas jurídicas, civil, mercantil, político, etc. Incluso, la generalizada existencia de normas de organización dentro del ordenamiento jurídico ha llevado a algún autor a sostener la conveniencia de fundar sobre ese dato un nuevo criterio para sustituir la tradicional distinción derecho público-derecho privado por la división en derecho individual de grupos o de organizaciones, que vendría a ser el nuevo derecho público porque hay similitud sustancial entre organizaciones públicas y privadas. Muchos datos demuestran cómo el derecho ofrece respuestas y técnicas análogas a una problemática, en cierto modo común, de las organizaciones públicas y privadas. La potestad organizatoria. Límites y principios generales. Por potestad organizatoria se entiende el conjunto de facultades que cada administración ostenta para configurar su estructura. La posibilidad de autoorganizarse, creando, modificando o extinguiendo sus órganos o entes con personalidad propia, pública o privada. Históricamente esta potestad venía confundida con la facultad regia de designación de funcionarios y se consideraba como una de las regalías de la corona, a través de la cual el príncipe aseguraba su potestad sobre el reino que utilizaba incluso como fuente de rentas vendiendo los cargos. Titulares de la potestad organizatoria. Con el advenimiento del constitucionalismo, la potestad organizatoria queda escindida en varios niveles. En sus líneas maestras, la organización del Estado viene normalmente impuesta por la Constitución, división de poderes, jefatura del Estado, niveles de organización territorial, después el poder legislativo configura directamente los órganos de la administración o habilita a ésta para dictar reglamentos de organización. El sentido estricto, pues, la potestad organizatoria sería la facultad de la administración para configurar dentro de los límites de las leyes constitucionales y ordinarias su propia estructura. Esa potestad se distribuye entre los distintos órganos del Estado. Estado. Poder legislativo. La Constitución reserva al Poder Legislativo, la ley, la creación, modificación y extinción de los entes territoriales más importantes, CCAA y provincias. Respecto de los municipios, la competencia para la creación, supresión y fusión de municipios se remite a las CCAA. Por ley también se crearán los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales. Poder Ejecutivo. Por reserva constitucional expresa se regula por ley el gobierno, y será orgánica la que regule el Consejo de Estado. Por el contrario, la creación, modificación y supresión de órganos administrativos habrán de hacerse, se regula en Ley 40/2015 RJSP. CCAA. En relación con los órganos de las CCAA, habrá que atender a lo que digan las leyes de desarrollo de sus estatutos. La regla general, dentro de la variedad, es necesidad de ley autonómica para la creación de departamentos o consejerías, así como de organismos autónomos de la comunidad. Correspondiendo la regulación de los órganos inferiores a los respectivos gobiernos autonómicos. Municipios y provincias. Los órganos básicos de los municipios y provincias: Pleno, Alcalde, Junta de Gobierno Local, Pleno, Junta de Gobierno, Presidente y Vicepresidente de la Diputación, se encuentran regulados en la Ley de Bases Régimen Local de 1985 y en la Ley 57/2003 de Municipios de Gran Población. Los órganos inferiores se regulan por cada corporación, que ha de aprobar un reglamento orgánico, y por las normas supletorias de dicho reglamento de las CCAA. Los límites de la potestad organizatoria. En cuanto a los principios que deben respetar las administraciones, citar el art. 103 de la Constitución, que obliga a la administración a servir con objetividad los intereses generales. Actuar de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. La Ley 40/2015 de RJSP, cual añade además los siguientes principios. Servicio efectivo a los ciudadanos. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Participación,
objetividad y transparencia de la actuación administrativa. Racionalización y agilidad de los procedimientos y las actividades de gestión. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Responsabilidad por la gestión pública. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Cooperación, colaboración y coordinación entre las AAPP. El principio de cooperación, que aparece en la lista, no ha sido expresamente constitucionalizado por el art. 103 de la CE. Pretende compensar la dispersión que la descentralización provoca en de la actividad pública. Para el TC se trata de un deber general de todas las administraciones públicas para con las demás y que no necesita justificarse en preceptos constitucionales o títulos competenciales concretos. Una coordinación voluntaria desde una posición de igualdad de los diversos entes públicos para colaborar sin imperatividad ni coacción para su cumplimiento es lo que mejor define el principio de cooperación. Hay otros principios que se enfatizan en la ley como el de la actuación a través de medios electrónicos. Las administraciones públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. La ley enuncia también el principio de subordinación de las administraciones públicas a la instancia política o de gobierno, bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las CCAA y de los correspondientes de las entidades locales. La actuación de la administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. Es opinión pacífica que el gobierno es también administración pública. El principio de personalidad jurídica. Como leyes anteriores afirma el principio de personalidad jurídica por lo que pueden entablar relaciones jurídicas vinculantes entre ellas y con terceros, tanto administraciones como entes institucionales. Pero este reconocimiento de la personalidad jurídica no lo extiende la ley a los órganos constitucionales, Congreso, Senado, CGPJ, etc., aunque de facto en su actuación administrativa y de personal opera. El principio de personalidad jurídica. Como leyes anteriores afirma el principio de personalidad jurídica por lo que pueden entablar relaciones jurídicas vinculantes entre ellas y con terceros, tanto administraciones como entes institucionales. Pero este reconocimiento de la personalidad jurídica no lo extiende la ley a los órganos constitucionales, Congreso, Senado, CGPJ, etc., aunque de facto en su actuación administrativa y de personal operan como tales. En el desarrollo de la actividad la ley enuncia el principio de intervención mínima cuando se establezcan medidas que limiten los derechos individuales o colectivos o exijan requisitos para el desarrollo de una actividad. En dichos supuestos se debe aplicar el principio de proporcionalidad y aplicar la medida menos restrictiva, motivar la necesidad para el interés público y justificar su adecuación a los fines. Por último, la ley hace explícito reconocimiento de los poderes de inspección y comprobación de los requisitos previstos en la legislación para las administraciones y organismos públicos. Las administraciones públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias. Los órganos administrativos. Teoría del órgano. Toda administración pública es un complejo de elementos personales y materiales ordenados en unidades en virtud del principio de división de trabajo, a las que se asigna una parte de competencias de la organización. La Ley 40/2015 distingue unidades administrativas y órganos.
Unidad, es la reunión operativa de medios materiales y personales que bajo la dirección de un responsable realiza una actividad administrativa. Órgano, es la unidad administrativa a la que se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. A diferencia de la administración o ente al que pertenece, el órgano puede vincular jurídicamente con su actuación a la entidad con terceros, pero no puede ser parte en juicio. Pueden dirigir las actividades de sus órganos dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. El principio de jerarquía afecta solo a los órganos activos, no a los consultivos, que son los dotados de autonomía orgánica y funcional de la administración, o de sus servicios que prestan asistencia jurídica. Por ello, en el desarrollo específico de sus funciones no pueden recibir instrucciones, directrices o indicaciones, en lo demás, si les afecta el principio. Los órganos consultivos pueden ser colegiados o unipersonales, asesores jurídicos, habitualmente. Las bases de la organización administrativa, la competencia. La competencia. En términos elementales, la competencia puede definirse como la medida de la capacidad jurídica de cada órgano o el conjunto de funciones y potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye y que por ello está autorizado y obligado a ejercitar. Históricamente todas las competencias, como la jurisdicción, eran atributo del príncipe y se ejercían derivadamente del mismo. Con el constitucionalismo no solo se separan las funciones jurisdiccionales de las administrativas, sino que éstas se fijan y distribuyen por la ley o el reglamento cada vez en forma más rígida e inalterable. La rigidez en la atribución se expresa ahora en la Ley de 40/2015 RJSP. La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación, sustitución y avocación previstos en la ley. Los criterios fundamentales de distribución de la competencia son tres: el jerárquico, el territorial y el material, lo que da origen a otras tantas clases de competencias denominadas de igual forma. Competencia jerárquica. La competencia jerárquica es la medida de la distribución de las funciones y potestades entre los diversos grados de la jerarquía. Es pues un reparto vertical. Normalmente este criterio comporta la atribución a los órganos superiores de las funciones y potestades de mayor trascendencia y a los inferiores las de menos importancia. Competencia territorial. La competencia territorial supone una distribución horizontal y en relación con otros órganos que se encuentran desplegados en el mismo nivel jerárquico en otras partes del territorio. Competencia material. La competencia material, competencia ratione materiae, supone una distribución por fines, objetivos o funciones entre las diversas administraciones y, dentro de ellas, entre los órganos del mismo ente. Pero la distribución de las competencias no tiene hoy los nítidos perfiles que cuando prácticamente todo era administración del Estado. Por el contrario, la descentralización de las CCAA y la autonomía de los entes locales ha originado nuevas formas de atribución de competencias. Competencia exclusiva. Es uno de los más equívocos y se refiere a una de las formas de atribución de competencias a las CCAA por sus estatutos de autonomía. Las CCAA, por la exclusividad, tendrían atribuidas todas las funciones sobre una materia, legislativa, reglamentaria y de ejecución, con reserva al Estado únicamente de las derivadas de títulos constitucionales. Competencia compartida. Otra fórmula es la de la competencia compartida sobre la misma materia, que se distribuye en función de criterios materiales entre el Estado y diversos entes públicos. Ejemplos. Así, entre el Estado y las CCAA, aquel se reserva la competencia legislativa básica o se atribuye en función del territorio, como en el transporte terrestre, según que los itinerarios excedan o no el territorio de una comunidad. También la SS, en que el Estado asume competencia para los ingresos y las CCAA para la ejecución de los servicios y el gasto. Competencias abiertas o indistintas. En materia de servicios asistenciales, culturales y deportivos se está aceptando con demasiada facilidad que se trata de competencias abiertas o indistintas,
de modo que todos los entes territoriales pueden ejercitarlas de forma simultánea y no excluyente con la consiguiente descoordinación. Competencia conjunta o bifásica. Diverso es el supuesto de atribución conjunta que supone la intervención forzosa y obligada de los entes públicos, cuando esa intervención se articula en fases sucesivas. El procedimiento en que se actúa recibe el nombre de bifásico, como acontece con la aprobación de los planes generales de ordenación urbana, en los que la aprobación provisional corresponde al pleno del ayuntamiento, mientras que la definitiva a la comunidad autónoma. Competencia alternativa. Por último, una competencia alternativa, cuando la atribución a dos o más entes se hace de modo conjunto pero excluyente, de tal modo que si es utilizada por uno de ellos no puede ejercerla el otro. Así se distribuye la competencia para suspender licencias de obras entre el alcalde, que la tiene preferente, y el órgano autonómico competente, subsidiariamente a su ejercicio por aquel. Falta de competencia y vicio del acto administrativo. La falta de competencia origina un vicio del acto administrativo que produce su invalidez. Pero la incompetencia a estos efectos puede ser incompetencia manifiesta o no manifiesta. Incompetencia manifiesta. Da lugar a nulidad de pleno derecho por ser actos dictados por órgano manifestante incompetente por razón de la materia y del territorio. Incompetencia no manifiesta. Da lugar a la simple anulabilidad. Estas clases de incompetencia coinciden con la doctrina que las divide en: la absoluta se origina por la falta de competencia material o territorial. La relativa por falta de competencia jerárquica. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de la nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Transferencia entre órganos y organismos de una misma administración. La transferencia de competencias se produce entre los órganos de un mismo ente público como un mecanismo normal dentro de una estructura jerarquizada, en la que la jerarquía presupone, en principio, las facultades del órgano superior de trasladar al inferior el ejercicio de las competencias que le son propias, delegación, o la de recabar para sí las que corresponden al órgano inferior, avocación. Delegación. La Ley 40/2015 RJSP, establece dos niveles de delegación, uno general aplicable a todas las AAPP, y otro específico para EITS, a la que impone unas reglas especiales. General. Los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquellas. Sin embargo, nunca podrán delegar los asuntos que se refieran a relaciones con la jefatura del Estado, la presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las presidencias de los consejos de gobierno de las CCAA y las asambleas legislativas de las CCAA. La adopción de disposiciones de carácter general. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. Las materias en que así se determine por norma con rango de ley. Tampoco pueden delegarse las competencias que se ejerzan por delegación delegatus delegare non potes, salvo autorización expresa de ley. No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe. No obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. Hay dos condiciones formales para la validez de la delegación. 1. La publicación del acuerdo de delegación en el BOE u otro, según la administración delegante. 2. En las resoluciones administrativas que se tomen por delegación se hará constar expresamente esta circunstancia. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán dictadas, conforme se establece en el art. 9 Ley 40/2015, LRJSP, por el órgano delegante. La delegación no está sujeta a ningún término o plazo. Puede ser revocada en cualquier momento, publicándola también.
En el ámbito de la EIT se exige que la delegación sea previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano máximo de dirección del organismo público o entidad vinculado o dependiente. Delegación de firma y suplencia. La delegación debe distinguirse de otras técnicas parecidas, pero de efectos más limitados como la encomienda de gestión y la suplencia, que no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. Suplencia. Tiene lugar cuando por razones de vacante, enfermedad, ausencia, o por su abstención o recusación, circunstancias temporales, se produce una simple sucesión transitoria en la titularidad de un órgano, sin traslación de competencias de un órgano a otro. Si no se designa suplente, la competencia se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. No será necesaria su publicación, si bien en los actos y resoluciones se hará constar esta circunstancia y se especificará el órgano suplido y el suplente. El efecto jurídico de la suplencia es que las responsabilidades de las resoluciones se atribuyen al órgano suplente. Delegación de firma. Técnica que afecta a órganos internos del mismo ente los que se da relación de jerarquía. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan. No altera la competencia del órgano delegante y no es necesaria la publicación. En las resoluciones que se dicten por delegación de firma se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. Encomienda de gestión. Consiste en la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público por otros órganos o entidades de derecho público. De la misma o de distinta administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. No hay traslado de competencia ni potestades administrativas. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o entidades de derecho público pertenecientes a la misma administración, ésta podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. La encomienda, a diferencia de la delegación, no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante del dictado de cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material de la encomienda. En todo caso, el órgano encomendado será encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso. El Tribunal de Justicia de la UE condenó la práctica de usar la encomienda en favor de entes instrumentales o medios propios del órgano encomendante, por lo que la Ley Régimen Jurídico del Sector Público 40/2015, en adelante RJSP, precisa que las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a dicha legislación. La encomienda de gestión deberá formalizarse en los términos de su normativa propia, y en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos de derecho público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda, normalmente convenio administrativo, y su resolución, deberá ser publicado para su eficacia en el boletín correspondiente a la administración a que pertenezca el órgano delegante. Avocación. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 consideraba a la avocación como una técnica de signo y dirección contraria a la delegación. El superior por disposición legal se hace cargo de las competencias del inferior. Pero la Ley del Suelo de 1956 partía de otro concepto de la avocación, que no implicaba asunción de competencias, sino la posibilidad de resolver por sí mismo y sustraer del inferior el conocimiento de determinados asuntos. Esta concepción de la avocación como asunción de la competencia asunto por asunto es la que ha prevalecido en la LRJSP,
los órganos superiores podrán abocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte, acuerdo contra el que no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. Jerarquía. La técnica más elemental de distribución de competencias en una organización es su reparto y adecuación al principio de jerarquía, estructura escalonada, normalmente piramidal, donde los superiores mandan sobre los inferiores. El principio de jerarquía interorgánica está enunciado en la Constitución y en la Ley 40/2015, y tiene dos condiciones necesarias. 1. Pluralidad de órganos con competencia material coincidente y escalonados en las estructuras. 2. Garantía de la prevalencia de la voluntad del órgano superior. De las facultades del poder jerárquico se suelen citar: poder de impulso y dirección de los órganos inferiores con normas internas, instrucciones o circulares. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. Poder de inspección, vigilancia o control sobre los inferiores, de oficio o a instancia de parte. Facultad de anular los actos de los inferiores a través de la resolución del recurso de alzada. Facultad disciplinaria sobre los titulares de los órganos inferiores. Posibilidad de delegar competencias en los órganos inferiores o de abocar o resolver determinados asuntos, en los casos permitidos por la ley. Poder de resolver conflictos de competencia entre órganos inferiores. Estos poderes se corresponden con el deber de respeto, obediencia y acatamiento del inferior, cuya desobediencia es falta disciplinaria muy grave, e incluso puede constituir un delito por negativa al cumplimiento de órdenes. El principio de jerarquía opera entre órganos con la misma competencia en distinto nivel. Pero no opera en toda su virtualidad en órganos que, no obstante subordinados, son creados con vocación de neutralidad porque ejercen funciones de propuesta o consultivas. En estos casos, se excluyen algunos poderes de la jerarquía, como los de anular el contenido técnico de los actos del inferior. Por ello, se habla de jerarquía debilitada o de simple poder de control o de vigilancia externa de la actividad de estos órganos. Pero, al margen de la modalidad debilitada expuesta, la jerarquía se está deteriorando en todas las administraciones debido al autoritarismo que conlleva, la afirmación de otros principios, coordinación y cooperación, la obsesión por el consenso, otros factores culturales y la debilidad del poder disciplinario. Por el contrario, en la empresa privada la jerarquía opera como el más elemental de sus principios potenciado por la crisis del derecho laboral. Cuando se trata de relaciones entre administraciones territoriales autónomas de distinto nivel, la relación no es de jerarquía, sino de supremacía. Esta expresión explica la relación entre entes públicos autónomos de distinto nivel, como entre el Estado y las CCAA. El principio de autonomía que protege a los entes inferiores resulta incompatible con el sometimiento a poderes jerárquicos, pero la autonomía está compensada muy débilmente por la situación de supremacía que se le reconoce al nivel territorial superior para proteger la mayor entidad de los intereses generales que debe gestionar. El TC dice que el Estado tiene una posición de superioridad no jerárquica sobre las CCAA, y lo mismo de estas sobre los entes locales. Centralización y descentralización. La centralización es aquella forma de organización política en la que la administración del Estado asume la responsabilidad de satisfacer todas las necesidades del interés general y se atribuye todas las potestades y funciones necesarias. Las divisiones del territorio no suponen existencia de otros entes, sino que son circunscripciones de la misma administración. Así se organizaron los estados modernos en el siglo XIX, centralización que admitió colectividades locales,
si bien el Estado los controlaba con técnicas de tutela preventiva o represiva. La versión francesa del modelo centralista surge tras la Revolución con Napoleón, que traslada a la administración civil la unidad de mando militar para poder controlar los casi 40.000 municipios que surgieron. En Italia ese modelo ayudó a la unificación política de la península, y en España lo impuso la Constitución de Cádiz, llegando la descentralización con las de 1931 y 1978. Dado el contexto histórico, en el siglo XIX y buena parte del XX, la centralización fue signo de progresismo político. Muchos autores, incluso actuales, son proclives al centralismo por ser más justo. La descentralización puede describirse en los países latinos de influencia administrativa francesa como un proceso histórico de signo opuesto a la centralización que se inicia cuando el proceso centralizador ha finalizado. La descentralización es una traslación de competencias territoriales de signo contrario a la centralización. Organizativamente en la autonomía de la descentralización se dan los siguientes elementos. El ente territorial tiene reconocido un ámbito legislativo y ejecutivo propio frente a los demás entes superiores, no solo frente al Estado. El ente territorialmente descentralizado está protegido por el principio de autonomía política. Los titulares de sus órganos son distintos e independientes de los de otros superiores. El Estado o los entes superiores no controlan directamente la actividad de los entes inferiores, rasgo propio de la jerarquía, trasladándose la vigilancia a la ineficaz técnica de la impugnación judicial de los actos de los entes menores. Se dice que la mayor ventaja de la descentralización es la de acercar los niveles de decisión a los administrados y mejorar las disfunciones del centralismo. Críticas a la descentralización. Reduplicación de competencias y acciones sobre las mismas materias. Aumento de los costes del sector público. Peligro de cantonalismo y desgobierno. Factores negativos del proceso de descentralización. Dificultades financieras porque el mismo contribuyente paga al Estado, las regiones y los entes locales, aumento de presión tributaria. Inadaptación de las estructuras, minifundismo municipal. Por lógica se debería haber reducido el número de municipios para optimizar la gestión. Escaso entusiasmo en la población, indiferencia popular. Ataque al principio de igualdad de los ciudadanos del mismo Estado. Complejidad en la descentralización de algunas tareas, planificación económica, etc. La descentralización funcional. En contraste con la descentralización territorial, la funcional o institucional, llamada también, ficticia o por servicios, no plantea problema político alguno, pues su finalidad es otorgar mayor libertad de gestión a los responsables del servicio público, pero la administración matriz retiene gran cantidad de mecanismos de control. En origen, es un modo de organización interna del Estado centralizado que consiste en el reconocimiento de la personalidad administrativa y financiera de un servicio o actividad pública. Así, con la creación de entes auxiliares distintos que forman una suerte de federalismo técnico, las administraciones públicas pueden transformar su estructura central en controladora, liberándose de la responsabilidad de la prestación directa de servicios. Este tipo de descentralización es muy utilizada en todas las administraciones. En el último medio siglo, además de actuar con formas jurídico-públicas, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias, administraciones independientes, ha utilizado figuras de derecho privado, sociedad mercantil y fundaciones, originándose con estas la huida de las administraciones públicas al derecho privado. Grados de descentralización funcional entre el ente territorial matriz y el personificado instrumental. Total identidad entre ambos, cuando el personal directivo del ente personificado es nombrado y revocado libremente por el territorial, asegurándose su subordinación. Autonomía, si el personal directivo es designado mediante un mecanismo electoral entre los miembros de un grupo social, o funcionarios y usuarios del servicio en cuestión, o se atribuye a expertos blindados en sus cargos. La desconcentración. Es la técnica por la que mediante norma expresa se traspasa la titularidad de las competencias de un órgano superior a otro inferior dentro de un mismo organismo público.
La finalidad es descongestionar el trabajo de los órganos superiores trasvasando competencias, por lo que se provoca una pérdida de poder y competencias, ya que la cesión es definitiva. Esta técnica se introduce en España en 1957. Se puede realizar tanto en administraciones territoriales como institucionales siempre que exista una ordenación jerárquica que permita el trasvase de competencias permanente a un órgano subordinado. En apariencia no pasa de ser una técnica de distribución racional de competencias entre órganos, descongestionando los órganos superiores y acercando la administración a los administrados, pero sus consecuencias políticas pueden ser importantes porque supone la traslación de las potestades desde los titulares de los cargos de nombramiento político a los funcionarios. La LRJSP ha recogido la desconcentración sin definirla ni regularla, la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. No se debe confundir la desconcentración, que se hace en función de normas que establecen nueva reordenación de competencias entre órganos del mismo ente de manera estable, y que se impone tanto a la voluntad del superior como del inferior, con la delegación interorgánica, que tiene carácter episódico y es decisión del órgano superior que puede revocarla en cualquier momento. La coordinación es un principio que pretende conjuntar competencias similares de distintos órganos en el logro de una misma finalidad, evitando reduplicación de esfuerzos y acciones divergentes incluso, contradictorias. Tiene distinto significado y alcance, según se proyecte sobre una administración jerarquizada o sobre administraciones con autonomía política. La coordinación interorgánica. Tratándose de una misma organización es suficiente para coordinar a los inferiores la potestad del órgano superior de dar órdenes generales u órdenes particulares a los órganos que se pretende coordinar, ya que quien manda eficazmente forzosamente coordina. Además, sin utilizar la coacción que la superioridad jerárquica conlleva, la coordinación no pasaría de ser una recomendación para los órganos inferiores. Para la coordinación debida se usan técnicas que pueden clasificarse en orgánicas y funcionales. Técnicas funcionales de coordinación. Reuniones periódicas de los titulares de los órganos inferiores dirigidas por el superior jerárquico. Planificación. Solución de conflictos de atribuciones. Comunicación de instrucciones. Técnicas que sirven para conjuntar y coordinar esfuerzos en un mismo fin y actividad dentro de una organización. Técnicas orgánicas de coordinación. Entre las técnicas orgánicas de coordinación destaca la creación de órganos colegiados. Así, en relación con la del Estado, las comisiones delegadas del Gobierno, cuya principal misión es la de coordinar la acción de los ministros interesados a la vista de los objetivos comunes y redactar programas conjuntos de actuación. Las comisiones previstas bajo presidencia del delegado del Gobierno en las CCAA. Y los subdelegados que coordinan los diversos organismos del Estado. La coordinación como paliativo de las disfunciones político-territoriales. Cuando no existe relación de jerarquía, que es lo que ocurre entre el Estado, las CCAA y las entidades locales, la coordinación es necesaria para evitar contradicciones y disfunciones. La coordinación está expresamente reconocida en la CE con carácter general y específicamente para el Estado en otros supuestos. También hay abundante jurisprudencia del TC diferenciando coordinación de cooperación. La LRJSP dice, la cooperación es voluntaria y la coordinación es obligatoria, y la define no como potestad, sino como deber, coordinación, en virtud del cual una administración pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes administraciones públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Las conferencias sectoriales. Uno de los instrumentos orgánicos de cooperación es la conferencia sectorial, cuyos acuerdos solo obligan a las comunidades que votan a favor. Respecto a las demás, solo lo será cuando la EICH ejerza funciones de coordinación, en cuyo caso será exigible conforme a la ley. Es decir, el Estado no puede imponerlo ejecutoriamente,
sino que tiene que demandar a la comunidad autónoma ante una desobediencia y esperar la resolución de la jurisdicción contencioso-administrativa. La coordinación a cargo del Estado o de las CCA sobre los entes locales se recoge en la Ley de Bases de régimen local y se regula mediante leyes estatales o autonómicas que deben precisar condiciones, límites y medios de control. Ante el incumplimiento grave del ente local, la comunidad autónoma o el Estado le deben recordar su cumplimiento, concediéndole un plazo mínimo de un mes, transcurrido el cual se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local. Colaboración y cooperación. Concepto y fundamento. La colaboración y cooperación entre entes públicos puede definirse conjuntamente como la actividad que deben asumir los entes para el ejercicio más eficiente de sus competencias, pero sin imperatividad ni coacción directa, ni siquiera en vía judicial, coordinación voluntaria. Ello no implica que no estén obligados por los acuerdos tomados voluntariamente. La Ley 40/2015 define separadamente ambos conceptos, colaboración, como el deber de actuar con el resto de administraciones públicas para el logro de fines comunes, y cooperación, cuando dos o más administraciones públicas, de manera voluntaria, por lo que requiere aceptación expresa, y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común. La CE no menciona el principio de colaboración ni el de cooperación, pero sí la jurisprudencia constitucional para la que ambos están implícitos en el sistema de distribución de competencias, en la lealtad y solidaridad constitucional, que no necesita justificarse expresamente. Deberes derivados del principio de colaboración. La LRJSP no obstante distingue entre colaboración y cooperación, adscribe los deberes que comporta una y otra al principio de colaboración. A tal efecto, las APP deberán respetar el ejercicio legítimo por las otras administraciones de sus competencias. Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras administraciones. Facilitar a las otras administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia. Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias. Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración y las restantes que se establezcan normativamente. Al servicio del cumplimiento de estas obligaciones, la ley enumera técnicas que las hacen posible. El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias. La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa con el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional. El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos de su actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial. Cualquier otra prevista en una ley. Un aspecto destacable de la colaboración es la ejecución de los actos administrativos, que impone a las administraciones el deber de colaborar y auxiliarse en la ejecución de sus actos que por razones territoriales hayan de realizarse fuera de sus respectivos ámbitos de competencia. La asistencia requerida es un deber jurídico que podrá negarse, comunicándolo motivadamente, cuando el organismo del que se solicita no esté facultado para prestarla, según su normativa. No disponga de medios suficientes. Cuando causara un perjuicio grave a los intereses que debe tutelar o al cumplimiento de sus propias funciones. La información solicitada tenga carácter reservado o confidencial. Todos los deberes que constituyen la colaboración son más morales que jurídicos porque no existe posibilidad de coerción directa ni tampoco la garantía judicial. La cooperación.
Las administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios. Se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las técnicas que las administraciones interesadas estimen más adecuadas, como pueden ser la participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso, acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes administraciones públicas. La participación en órganos consultivos de otras administraciones públicas. La participación de una administración pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra administración diferente. La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras administraciones públicas. La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa reguladora de una determinada materia. La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias. Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesión de bienes, previstas en la legislación patrimonial. Cualquier otra prevista en la ley. Los órganos de cooperación. Como cauce orgánico para desarrollar el deber de cooperación entre Estado y CCA, la LRJSP regula unos órganos colegiados de cooperación, consulta y colaboración que denomina conferencias integrados por representantes de la EIS, de las CCA o entes locales, en su caso, para coordinar voluntariamente actuaciones que mejoren el ejercicio de sus competencias. Pueden ser de composición multilateral o bilateral, de ámbito general o especial en materias en que exista interrelación competencial. La irrupción en nuestro ordenamiento de la técnica de los órganos colegiados de cooperación, tomada del derecho alemán, se produjo con anterioridad por la necesidad de coordinar las haciendas de las CCA y del Estado. En 1980 se creó el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con representantes del Estado y las CCA al más alto nivel administrativo en cada caso, ministros y consejeros, y concebido como órgano consultivo y de deliberación, sin competencias resolutivas propias. La Ley 12/1983, del proceso autonómico, instauró la reunión de forma regular y periódica, al menos 2 veces al año, de conferencias sectoriales de los consejeros de las distintas CCA y del ministro o ministros del ramo, bajo la presidencia de uno de estos, con el fin de intercambiar puntos de vista y examinar en común los problemas de cada sector y las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos. Junto a estas reuniones ordinarias estaban previstas otras extraordinarias para el tratamiento de asuntos que no admitieran demora. Pero el TC asentó que dichas conferencias habrían de limitarse a ser órganos de encuentro para el examen de problemas comunes y para la discusión de las oportunas líneas de acción, sin que puedan sustituir a los órganos propios de las CCA ni sus decisiones sean susceptibles de anular las facultades decisorias de los mismos. El tribunal entendió asimismo que, una vez desposeídas de la obligatoriedad, nada se oponía a que la ley atribuyese la facultad de convocatoria y la presidencia de las conferencias al ministro del Estado, porque una y otra prerrogativa no le atribuyen la condición de superior jerárquico, sin que quepa discutir la posición de superioridad que constitucionalmente corresponde al Estado como consecuencia del principio de unidad y de la supremacía del interés de la nación. La Ley 40/2015 define como primer tipo de conferencia la Conferencia de Presidentes, que define como órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los respectivos gobiernos de las CCA y está formada por el presidente del Gobierno, que la preside, y por los presidentes de las CCA y de las ciudades de Ceuta y Melilla. La Conferencia de Presidentes tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las CCA, estando asistida para la preparación de sus reuniones por un comité preparatorio del que forman parte un ministro del Gobierno, que lo preside, y un consejero de cada comunidad autónoma. Por otra parte, la conferencia sectorial es un órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado, que reúne, como presidente, al miembro del gobierno que, en representación
de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la materia, y a los correspondientes miembros de los consejos de gobierno, en representación de las CCAA y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Las conferencias sectoriales pueden ejercer funciones consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes. En particular, las conferencias sectoriales ejercerán, entre otras, las siguientes funciones. Ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los consejos de gobierno de las CCAA cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras administraciones públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto. Establecer planes específicos de cooperación entre CCAA en la materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos. Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas administraciones públicas, en ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las otras administraciones. Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido estadístico. Acordar la organización interna de la conferencia sectorial y de su método de trabajo. Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. Corresponde al ministro que presida la conferencia sectorial acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá incluir la propuesta de orden del día. La comisión sectorial es el órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la conferencia sectorial, estando constituida por el secretario de Estado u órgano superior de la Administración General del Estado designado al efecto por el ministro correspondiente, que la presidirá, y un representante de cada comunidad autónoma, así como un representante de la ciudad de Ceuta y de la ciudad Melilla. El ejercicio de las funciones propias de la Secretaría de la Comisión Sectorial corresponderá a un funcionario del Ministerio correspondiente. Las conferencias sectoriales también podrán crear grupos de trabajo, permanentes o temporales, formados por directores generales, subdirectores generales o equivalentes para las tareas técnicas que les asignen la conferencia sectorial o la comisión sectorial. La adopción de decisiones, previa votación de los miembros de la conferencia sectorial, podrán revestir la forma de acuerdo o recomendación. Acuerdo. Es un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente exigibles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo para quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlos con posterioridad. No obstante, cuando la EIS ejerza funciones de coordinación, el acuerdo que se adopte en la conferencia sectorial será de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas integrantes de la conferencia sectorial, con independencia del sentido de su voto, siendo igualmente en la misma jurisdicción citada. La ley prevé como uno de los contenidos de los acuerdos de la conferencia sectorial, planes conjuntos, de carácter multilateral, entre la Administración General del Estado y la de las CCAA, para comprometer actuaciones conjuntas para la consecución de los objetivos comunes, que tendrán la naturaleza de acuerdo de la conferencia sectorial y se publicarán en el BOE. El acuerdo aprobatorio de los planes deberá especificar los siguientes elementos, de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. Primero, los objetivos de interés común a cumplir. Segundo, las actuaciones a desarrollar por cada administración. Tercero, las aportaciones de medios personales y materiales de cada administración. Cuarto, los compromisos de aportación de recursos financieros. Quinto, la duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación. Recomendación. Tiene como finalidad expresar la opinión de la conferencia sectorial sobre un asunto que se somete a su consulta.
Los miembros de la conferencia sectorial se comprometen a orientar su actuación en esa materia de conformidad con lo previsto en la recomendación, salvo quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirla con posterioridad. Si algún miembro se aparta de la recomendación, deberá motivarlo e incorporar dicha justificación en el correspondiente expediente. Las comisiones bilaterales de cooperación son órganos de cooperación de composición bilateral que reúnen, por un número igual de representantes, a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la ciudad de Ceuta o de la ciudad de Melilla. Ejercen funciones de consulta y adopción de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre las respectivas administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la comunidad autónoma, a la ciudad de Ceuta o a la ciudad de Melilla. Igual que los acuerdos de las conferencias sectoriales, las decisiones de las comisiones bilaterales de cooperación revestirán la forma de acuerdos y serán de obligado cumplimiento, cuando así se prevea expresamente, para las dos administraciones que lo suscriban, y en ese caso serán exigibles conforme a la jurisdicción contencioso administrativa. Por último, se regulan las comisiones territoriales de coordinación. Su misión es mejorar la coordinación de la prestación de servicios, prevenir duplicidades y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios. Su composición es multilateral entre administraciones con territorios coincidentes o limítrofes. En función de las administraciones afectadas por razón de la materia, podrán estar formadas por representantes de la Administración General del Estado y representantes de las entidades locales. Representantes de las CCAA y representantes de las entidades locales. Representantes de la Administración General del Estado, representantes de las CCAA y representantes de las entidades locales. Como en los supuestos anteriores, las decisiones de las comisiones territoriales de coordinación revestirán la forma de acuerdos y serán de obligado cumplimiento para las administraciones que lo suscriban y exigibles conforme a la jurisdicción contencioso-administrativa. El Consejo de Unidad de Mercado. La Ley 20/2013, de Garantía de Unidad de Mercado, invocando el principio de cooperación, ha creado el Consejo para la Unidad de Mercado como órgano de cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación del contenido de la ley. Esta estará presidido por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y contará con la presencia del Secretario de Estado de Administraciones Públicas, el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, el Subsecretario de Presidencia, los consejeros de las CCAA competentes por razón de la materia y representantes de la administración local. Se reunirá al menos semestralmente. Funciones. Seguimiento de la adaptación de la normativa del conjunto de las autoridades competentes a los principios de esta ley. Impulso de los cambios normativos necesarios. Seguimiento de los mecanismos de cooperación como el sistema de intercambio de información y la efectiva integración de registros sectoriales. Coordinación de la actividad desarrollada por las conferencias sectoriales en esta materia. Impulso y revisión de los resultados de la evaluación periódica de la normativa. Este Consejo no tiene capacidades ejecutorias ni potestad sancionadora. El sistema descansa en la conexión de dicho Consejo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC. Todo operador económico lesionado por una medida contraria a la unidad de mercado podrá, alternativamente a los recursos judiciales y administrativos, formular una reclamación ante el Consejo, que la remitirá a la autoridad afectada. Esta, en 15 días, informará de las medidas adoptadas, y de no hacerlo se entenderá desestimada por silencio administrativo. El Consejo notificará al operador económico, incluidas cámaras oficiales de comercio y asociaciones profesionales, que podrán dirigir la solicitud a la CNMC, si no consideran satisfechos sus intereses. A partir de entonces la CNMC es la que gestiona el conflicto, pero tampoco de forma decisoria, ejecutoria o sancionadora, pues lo único que puede hacer es interponer recurso contencioso administrativo. Para ello, se crea un proceso especial contencioso administrativo con un trato favorable para la suspensión del acto o disposición impugnada y en el que podrá intervenir como recurrente cualquier operador económico que tuviere un interés directo y no la hubiere recurrido directamente.
Y una última novedad es que, como ya está previsto en materia tributaria y personal al servicio de la administración pública, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas en materia de unidad de mercado, podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando concurran determinadas circunstancias. Los convenios de colaboración. La cooperación por antonomasia entre dos entes públicos es aquella que se concreta en un acuerdo de voluntades que da lugar a un convenio o contrato. Estos pactos, bilaterales o multilaterales, empiezan a cobrar importancia cuando en la organización del sector público imperan los principios de personalidad y descentralización, como ahora ocurre. En un Estado centralizado no es necesaria la previsión sobre pactos entre administraciones porque la superior siempre decide. En el federalismo, los acuerdos entre los Estados-miembros resultan problemáticos y políticamente sospechosos, por cuanto pueden alterar el propio pacto federal primigenio de reparto de competencias establecido en la propia Constitución. Por ello, la Constitución de EU prescribe que sin el consentimiento del Congreso ningún Estado podrá celebrar acuerdos o pactos con otro Estado. En el derecho alemán no se regulan los acuerdos o convenios entre Estados y su validez es dudosa tanto por resultar afectado el principio de indisponibilidad de las competencias como por salirse estos acuerdos de los mecanismos de coordinación previstos en la Constitución entre el Bund y los Länder, y que se concretan en la planificación, de la gestión de fondos federales y la articulación de funciones a través del Senado o Bundesrat. No obstante, pese a la polémica sobre su constitucionalidad, esta colaboración por convenio colaboración extraconstitucional en la que se incluyen las conferencias sectoriales y la administración mixta, que pueden o no resultar de aquello sea impuesto en la práctica, suscribiéndose habitualmente entre el Bund y los Länder o entre estos, y calificándose como contratos de derecho público cuyo cumplimiento en los infrecuentes supuestos de litigio, puede exigirse ante la justicia administrativa o constitucional, sin perjuicio del recurso a fórmulas arbitrales. La CE ha visto también con recelo los acuerdos entre CCAA. De aquí la prohibición de la federación de CCAA, y la distinción entre los acuerdos convenios políticos, que necesitarán la autorización de las Cortes, y los convenios administrativos, que celebren las CCAA entre sí para la gestión y prestación de servicios públicos, remitiéndose entonces a los estatutos los supuestos, requisitos y términos en que estos últimos pudieran celebrarse, así como el carácter de la correspondiente comunicación a las Cortes. Lo anterior explica que la Ley 30/92 LJPAC, como la de 2015, si bien reconocen la posibilidad de los convenios de colaboración entre el Gobierno de la Nación y los órganos de gobierno de las CCAA, adviertan que los convenios en ningún caso pueden suponer cesión de titularidad de las competencias y que deben ser puestos en conocimiento del Senado. La Ley 40/2015 regula los convenios con amplitud, y no solo los de cooperación entre Estado y CCAA. Los define como los firmados entre dos o más administraciones públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra administración pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas. La admisión de los convenios intraadministrativos, es decir, los firmados entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma administración pública, no parece afortunada y es muestra de la desconfianza sobre el poder jerárquico y el exceso descentralizador. El convenio también puede suscribirse entre una entidad pública y un sujeto de derecho privado, siempre que no se refiera a materias o prestaciones no reguladas en la Ley de Contratos del Sector Público. Como los convenios se perfilan con una estructura contractual, la ley regula los requisitos de validez y eficacia, los trámites preceptivos para su suscripción y efectos, la extinción, los efectos de su resolución y la preceptiva remisión al Tribunal de Cuentas. No es necesaria la aprobación o conocimiento del órgano superior, en los intraadministrativos, y la única autorización necesaria es la del Ministerio de Hacienda y AAPP para su firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo de sus partes. En cuanto al contenido deberán prever mecanismos de vigilancia,
seguimiento y control de la ejecución para resolver los problemas de interpretación y cumplimiento, pero sin aclarar cuál es dicho mecanismo. Y además, el convenio debe fijar un plazo de duración que se limita a un máximo de 4 años. La ley regula la resolución de los convenios más que desde la perspectiva funcional de cumplimiento de objetivos, desde la financiera en cuanto a liquidación de las cantidades. Nada aclara, sin embargo, sobre cumplimiento o incumplimiento del convenio, el papel del mecanismo de seguimiento, o sobre la garantía judicial y competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. El principio de transparencia y publicidad. A la corrupción han respondido los últimos gobiernos con la Ley 5/2006 de regulación de conflictos de intereses de los miembros del gobierno y de los altos cargos de la EIS, y la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ambas tienen como eje central el principio de publicidad e imponen diversas obligaciones. 1. Dar publicidad a la estructura y funcionamiento de los organismos públicos. 2. Facilitar el acceso de los ciudadanos a los expedientes y procedimientos ambos. Y en general a todos los datos sobrantes en la administración, salvo que estén especialmente protegidos. 3. Los altos cargos deben dar publicidad a sus datos personales que puedan significar un conflicto de intereses con los organismos cuya gestión tengan encomendada y de cuya infracción se derivan responsabilidades personales. En publicidad institucional, ya existen normas sectoriales con obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos. Pero la ley profundiza en la publicidad activa que debe vincular a todas las AAPP, los órganos del Poder Legislativo y Judicial, Casa del Rey y demás órganos constitucionales, en lo que se refiere a sus actividades sujetas a derecho administrativo. También afecta la ley a sociedades mercantiles con participación, directa o indirecta, de las entidades antes citadas en más del 50% y en las fundaciones del sector público y asociaciones constituidas por las administraciones. Otros obligados son los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban subvenciones públicas por más de 100.000 euros o más del 40% de sus ingresos anuales sean por ayuda o subvención, siempre que sea al menos 5.000 euros. En materia de información institucional, organizativa y de planificación, se exige a los organismos públicos publicar las funciones que desarrollan, normativa de aplicación y estructura organizativa, además de instrumentos de planificación y evaluación del cumplimiento. La información jurídica se refiere a directrices, instrucciones, acuerdos, etc. que deban ser sometidos a información pública durante su tramitación. La más relevante es la presupuestaria, económica y estadística. Afecta a contratos, convenios, subvenciones, etc., con indicación de importe, objeto, beneficiarios, los presupuestos y su grado de ejecución, auditoría de cuentas y fiscalización, retribuciones de altos cargos, autorizaciones de compatibilidad de funcionarios, etc. También, se establece la obligación de publicar la información que con mayor frecuencia sea objeto de solicitud de acceso. Para canalizar y gestionar la publicación de tanta información se crean un portal de la transparencia y unidades de información. El seguimiento de las obligaciones será controlado por el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, que es una administración independiente. El control. Actividad del control. El control es la actividad que permite comprobar la adecuación de la actuación de la Administración a las normas y fines establecidos en el ordenamiento jurídico. En ese empeño están responsabilizados todos los poderes del Estado, el legislativo, el judicial y la propia Administración. Con esa finalidad, asimismo, se han creado órganos constitucionales específicos, como son el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Centrándose en el control de la Administración, es preciso aludir a las finalidades que cumple, a las técnicas para su ejercicio y a su diferente incidencia según actúe sobre órganos de un mismo ente público o sobre otros entes públicos no vinculados por el principio de jerarquía, sino por el de supremacía. Clases de control según sus objetivos o finalidades. En cuanto a los objetivos o finalidades, se distingue un control de legalidad o de regularidad,
un control de oportunidad y controles de rentabilidad y eficacia. El control de legalidad es el que persigue comprobar si la administración ajusta su actividad a las reglas imperativas del ordenamiento. Esta forma de control es la que se ejerce a través de la resolución de los recursos administrativos y que, en último lugar, corresponde hacer a los jueces en los procesos en que es parte la administración. El control de legalidad es también una responsabilidad ineludible del órgano jerárquicamente superior sobre los inferiores. El control de oportunidad hace referencia a la posibilidad de valorar y enjuiciar las diversas alternativas o decisiones que cabe adoptar dentro de la legalidad en virtud de un margen de apreciación discrecional que corresponde al órgano investido de la competencia. El control de eficacia trata de verificar el comportamiento de la administración desde el punto de vista de la relación de su actividad con los costes que generan y de los logros obtenidos en función de los esfuerzos desplegados para conseguirlos. Este tipo de control actúa escasamente sobre la actividad administrativa ordinaria, los servicios centrales de las administraciones o los fines más específicamente públicos, pero sí la tiene, y cada vez mayor, en las actividades de carácter industrial, sobre todo cuando se desarrollan por empresas públicas o entes públicos empresariales sobre las que se va extendiendo la práctica de auditorías. El control financiero o presupuestario es el más importante, y está a cargo del Tribunal de Cuentas y órganos análogos en CCAA, y los cuerpos de funcionarios interventores. Clases de control según sus técnicas. Según las técnicas, se distingue entre controles preventivos y sucesivos, permanentes y esporádicos. El control preventivo a priori sobre un proyecto de decisión, que es analizado previamente a su conversión en resolución definitiva por un órgano diverso del que ha de llevarlo a efecto, como es el caso del control que corresponde a los interventores sobre todos los compromisos de gastos y pagos que se efectúan en ejecución de los presupuestos. También sirve al control preventivo el sometimiento de la validez de determinados actos a la aprobación previa de otro órgano o ente. El control sucesivo, actúa a posteriori, y si tiene la ventaja de respetar la libertad de acción del órgano controlado, puede resultar ineficaz cuando la actividad indeseable se ha producido. Su eficacia se circunscribe al efecto disuasorio que pueden producir sobre otros órganos la exigencia de responsabilidades a que hayan dado lugar los resultados del control. Esta es la filosofía que inspira la actuación de los tribunales de cuentas. El control permanente supone la vigilancia continua sobre un servicio. Le corresponde al superior jerárquico, responsable del funcionamiento correcto del servicio a su cargo. Es la filosofía que justifican las inspecciones de servicios de los ministerios, creadas para efectuar una reflexión constante y un control de la buena marcha de los servicios, sin perjuicio de otras funciones como los procedimientos de responsabilidad derivados de la actividad inspectora. Los controles provocados son los que originan por denuncia, queja o recurso de los administrados y que obligan a la administración a realizar algún tipo de investigación para satisfacer el derecho de aquellos a obtener una respuesta. Al margen de lo expuesto, es reseñable que la actividad de control ha sufrido un notable retroceso, en lo que se refiere al que con este nombre y el de tutela venía ejerciendo el Estado sobre las entidades locales, como consecuencia del principio de autonomía y de la descentralización llevada a cabo por la CE de 1978. A partir de aquel principio, el TC en 1981 declaró la inconstitucionalidad de la mayoría de los controles y potestades cuasi jerárquicos que la Ley de Régimen Local de 1955 atribuía al Estado sobre las entidades locales. Con la nueva LBRL de 1985 desaparecen los controles en forma de aprobación sobre el régimen de los bienes locales, sobre la contratación de funcionarios y, sobre todo, en lo que atañe a la aprobación y gestión del presupuesto. Por su parte, las CCAA nacieron ya en 1978 libres de cualquier tipo de control por la EIT salvo la alta inspección del Estado en materia de enseñanza. Por eso, en la actualidad, tanto las CCAA como las entidades locales están únicamente sujetas a controles externos, los que corresponden al TC, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y tribunales. El control de las disposiciones normativas con fuerza o rango de ley adoptadas por las comunidades autónomas se ejerce por el Tribunal Constitucional. Ante estos, y a través de la interposición de los pertinentes recursos,
las colectividades territoriales superiores controlan la legalidad de la actividad de los inferiores en los supuestos en que antes ejercitaban un control directo. Los conflictos de competencias. Evolución del sistema de conflictos, conflictos entre poderes u órganos del Estado y los conflictos de jurisdicción. Las discrepancias sobre la titularidad de las competencias entre los diversos poderes del Estado, las diversas AAPP y entre los órganos de estas engendran la situación que llamamos conflicto y cuya resolución sirve para concretar y determinar aquellas. Los conflictos de competencias son consecuencia de las dificultades de la asignación precisa de competencias y constituyen la traducción jurídica de la lucha entre los poderes y las administraciones. El sistema de conflictos ha ido ganando en complejidad y extensión como consecuencia del sistema de división de poderes y de la aspiración del Estado de Derecho de conseguir un reparto preciso y minucioso de las competencias. En el antiguo régimen, los conflictos de competencias se daban en el orden judicial, muy fraccionado, debido al carácter estamental de la justicia y al sistema de fueros privilegiados, que eliminará la Revolución Francesa y, en nuestro país, la Constitución de Cádiz. En el siglo XIX, aparte del conflicto ordinario entre los órganos judiciales, se regulan los conflictos entre la administración y los tribunales. Una regulación con la finalidad de impedir intromisiones de los jueces en las competencias de la administración. Por ello, el conflicto solo puede plantearlo la administración a los tribunales con el efecto de provocar de inmediato la paralización de la acción judicial, regla que aparece ya en la primera regulación moderna de los conflictos entre la administración y los tribunales, la Ordenanza Francesa de 1824, y que seguirá después nuestro derecho. La ventaja administrativa se aseguraba, además, con la atribución del poder resolutorio del conflicto al gobierno, previo informe del Consejo de Estado. La misma ventaja en la fase de resolución del conflicto se mantuvo en el siglo XX, pero se dulcifica en parte la prepotencia administrativa anterior, al admitirse que el conflicto pueda ser también planteado por los tribunales frente a la administración. Además se reguló el procedimiento para resolver los conflictos, que se llamarán de atribuciones, entre los diversos ministerios. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 completó el sistema, al regular los conflictos que se originan entre órganos del mismo ministerio. Los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios, son resueltos por el presidente del gobierno. La Constitución de 1978 modificará profundamente el sistema anteriormente descrito. 1. Amplía los supuestos de conflictos a los que se suscitan entre los poderes u órganos constitucionales del Estado, el Gobierno, el Congreso, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial. Estos conflictos tienen como árbitro al TC, regulándose por su propia ley orgánica. 2. La tradicional regulación de conflictos de competencia entre administración y jueces, conflictos de jurisdicción subsiste, pero ha visto alterada la forma de resolverlos, jugando ahora la ventaja del lado judicial, pues ya no informa los expedientes el Consejo de Estado, ni resuelve el jefe de Estado a propuesta del Gobierno. En la actualidad dichos conflictos los resuelve el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que preside el presidente del TS con voto de calidad y del que forman parte 5 vocales, de los que 2 serán magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS, designados por el Pleno del Poder Judicial, y los otros 3 serán consejeros permanentes del Estado. El procedimiento para el planteamiento y resolución de estos conflictos se regula por la LO 2/1987, de conflictos jurisdiccionales. La función del tribunal consiste en decir a quién corresponde la competencia, sin entrar en el fondo de la cuestión controvertida. Estos conflictos pueden plantearlos a las diversas AAPP cualesquiera jueces o tribunales, y a estos los miembros del gobierno, sus delegados y subdelegados en las CCAA y en las provincias, determinadas autoridades militares, y los delegados de Hacienda, en lo que hace a la administración del Estado, asimismo, los consejos de gobierno en las CCAA y los presidentes de los entes locales. La tramitación supone un requerimiento de inhibición dirigido al órgano que conozca el asunto, previo el oportuno asesoramiento jurídico, la suspensión de actuaciones y audiencia de las partes por el requerido. Si éste acepta el requerimiento, remitirá las actuaciones al requirente; si lo rechaza,
se lo comunicará al requirente y remitirá aquellas al Tribunal de Conflictos. La sentencia declarará a quien corresponde la jurisdicción controvertida y la notificará inmediatamente a las partes y se publicará en el BOE. No cabe otro recurso que el de amparo constitucional. Conflictos entre administraciones territoriales. Entre el Estado y una CCAA, o entre varias CCAA entre sí. Un primer supuesto de conflictos, el más importante por cantidad y trascendencia, es entre el Estado y una comunidad autónoma o varias CCAA entre sí con ocasión de una ley, disposición normativa o acto del Estado o de la comunidad autónoma, por entender que no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución o en los estatutos de autonomía. Dichos conflictos, regulados en la LO del TC, solo pueden ser planteados por el Gobierno o los consejos de gobiernos de las CCAA y pueden ser positivos, si los contendientes pretenden ostentar la misma competencia, o negativos, si ambos rechazan su responsabilidad sobre un determinado asunto. Positivos. El conflicto positivo se inicia previo requerimiento al órgano presuntamente incompetente por quien pretende serlo, a fin de que aquel derogue la norma o anule el acto o resolución discutida. Si no lo hace o lo hace en sentido negativo, el requirente podrá plantear el conflicto ante el TC, que resolverá tras oír al órgano requerido. A resaltar que el Gobierno dispone aquí de dos privilegios. Puede, sin necesidad de requerimiento previo, plantear conflicto ante el TC. Con invocación del artículo 161.2 de la CE, puede solicitar la automática suspensión de la norma o acto objeto del conflicto. Negativos. El conflicto negativo lo puede plantear un particular al TC cuando, tras la declaración de incompetencia de un órgano del Estado o de una comunidad autónoma para resolver sobre un determinado asunto, y después de haberse dirigido a aquel que se le ha indicado como competente, se encuentra con que éste, a su vez, rechaza la competencia. El TC resolverá tras oír a ambas administraciones. A este puede también acudir el Gobierno cuando, previo requerimiento a una comunidad autónoma a fin de que ejercite una determinada competencia, ésta se negase. En defensa de la autonomía local, norma con rango de ley. Bajo la denominación de conflicto en defensa de la autonomía local, la LOTC se refiere a aquellos conflictos que enfrentan al Estado o las CCAA con las entidades locales con ocasión de una norma o disposición con rango de ley, ya sea del Estado o de una comunidad autónoma, cuando se considere que lesiona la autonomía local. Así se permite a las entidades locales acudir al TC en defensa de su autonomía, que fue una de las reivindicaciones recogidas en el Pacto Local, documento de 1997, entre Estado y entidades locales para reforzar la autonomía local y ampliar las competencias de estas últimas. Para evitar que proliferen en exceso este tipo de conflictos, la ley no otorga individualmente a cada ente local legitimación para plantearlos, salvo en el caso de leyes que tengan por destinatario único una provincia o municipio. En los demás casos, solo estarán legitimados los municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la ley y representen como mínimo un sexto de la población oficial de ese ámbito territorial, o las provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial y representen la mitad de la población. Con el mismo propósito, y antes de la formalización de la demanda, la ley exige el informe preceptivo aunque no vinculante del Consejo de Estado u órgano consultivo correspondiente de la comunidad autónoma. En cuanto al procedimiento, especialmente complejo, tiene dos fases. Una vez planteado el conflicto y habiéndose dado traslado del mismo a los órganos legislativo y ejecutivo de la comunidad autónoma de la que hubiera emanado la ley, y en todo caso del Estado, concluye con una sentencia que declarará si existe o no vulneración de la autonomía local, determinando a quién corresponde la competencia controvertida. Esta sentencia es puramente declarativa y no puede anular la disposición legislativa enjuiciada. Por ello, la segunda fase solo tiene lugar cuando, habiendo considerado el tribunal que la ley estatal o autonómica ha vulnerado la autonomía local, pretende declarar su inconstitucionalidad. En este caso, el Pleno, tras la resolución del conflicto, plantea una cuestión de inconstitucionalidad que conducirá en su caso a la declaración de la inconstitucionalidad, en una nueva sentencia, de la ley impugnada. Estado o CCAA con las entidades locales norma,
disposición general o acto ADM. Un cuarto tipo de conflicto es el que se enfrenta al Estado o CCAA con las entidades locales con ocasión de disposiciones generales o actos administrativos que se considera lesionan la autonomía local. Su resolución corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa entre diferentes entidades locales. Finalmente, los conflictos entre diferentes entidades locales se resolverán por la comunidad autónoma o por la Administración del Estado, previa audiencia de las CCAA afectadas, según se trate de entidades pertenecientes a la misma o distinta comunidad, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Conflictos interorgánicos. Los conflictos entre órganos administrativos que pertenecen a una misma administración están regulados por la LRJSP 40/2015 conforme a dos reglas básicas. El órgano administrativo que se considere incompetente en la resolución de un asunto que esté conociendo deberá remitir las actuaciones al que se considere competente si pertenece a la misma administración pública. Los interesados que sean parte en el procedimiento pueden tanto dirigirse al órgano que encuentra conociendo para que decline su competencia y remita las actuaciones al que considere competente, como dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto. Conflictos entre órganos de la Administración General del Estado. En la regulación de los conflictos entre órganos de la EIJ es tradicional la distinción entre conflictos intraministeriales y conflictos interministeriales. Intraministeriales. Regulación similar a la anterior, son resueltos por el superior jerárquico común o por el secretario de Estado o el ministro. Interministeriales. Los segundos, solo podrán ser planteados por el ministro y los resolverá el presidente del gobierno, previa audiencia del Consejo de Estado. Conflictos entre órganos y entidades dependientes de una misma corporación local. En cuanto a los conflictos entre órganos y entidades dependientes de una misma corporación local, se atribuye su resolución al Pleno de esta cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, miembros de esto o entidades locales menores. Al alcalde o presidente de la corporación en los demás casos. Capítulo 5. La Administración del Estado. Caracterización general y principios de organización. La Administración del Estado es aquella parte de la administración pública,